todos, bienvenidos de nuevo a nuestra escuela de e-commerce, bienvenidos a las nuevas personas que están siguiendo este video y a quienes ya nos siguen con los videos anteriores que tenemos en este 360 del e-commerce. El día de hoy, resolviendo una duda de cómo ayudar y generar una buena experiencia en nuestra tienda online. Y para eso les voy a estar dando 3 tips bien importantes sobre lo que son las landing pages, la experiencia de usuario y la experiencia de interfase. Entonces, vamos a comenzar. Dando inicio entonces a este capítulo, quiero compartirles esta frase de Steve Jobs. Tienes que comenzar con la experiencia de usuario y luego trabajar en la tecnología y no al revés. Vamos a ver cómo a través de este capítulo de hoy pues vamos a encontrar que sí es muy importante poder primero entender qué es lo que necesitamos, a dónde queremos llevar el cliente, qué es lo que le queremos presentar para que de esa manera pues podamos ya invertir el tiempo en tecnología y en el desarrollo de lo que necesitamos, no hacerlo al revés porque luego se van a generar reprocesos en donde tenemos que hacer nuevas cosas. Entonces, pues ya hemos venido en capítulos anteriores hablando de temas como la plataforma, las diferentes plataformas de e-commerce, todo el tema de catálogo, las categorías, productos, todo el tema de la generación del precio, cómo esto influye y qué estrategias de precio podemos tener y el tema de inventarios. ¿Sí? El día de hoy vamos a continuar trayendo todo eso, pero con algo adicional que es generar una muy buena experiencia cuando llega el cliente a nuestra tienda. Entonces, para esto, como les decía a un principio, vamos a hablar sobre lo que son las landing pages, que son las páginas de aterrizaje. También vamos a estar viendo el UX, que es la experiencia de usuario, y lo que tiene que ver con la experiencia de la interfase, que es el UI, conocido pues, por siglas en inglés en este tema. Entonces, comencemos con esto que son las landing pages. ¿Y qué son las landing pages? Es lo que nos traduce como páginas de aterrizaje. Esas páginas de aterrizaje es justamente donde se llega a través de una acción anterior. Por ejemplo, desde la misma página podemos aplicar a un botón que nos lleve a otra página. Podemos venir desde una red social, desde una publicidad. Podemos venir desde una app. Podemos venir desde diferentes partes que le hemos dado un clic y nos llevan a esa página de aterrizaje, y normalmente las utilizamos porque hay una información de valor, y esa información de valor pues entonces en este caso queremos presentar algunos tipos de landing page, como son las páginas legales, como son las páginas sobre el sitio, las preguntas frecuentes, algunas veces lo vemos como FAQ, que lo colocan en inglés, de Frequently Asked Question, y las páginas de servicios y sobre todo las páginas de branding, que son las más conocidas dentro de este tipo de landing page. Muy bien, entonces en este tipo de páginas vamos a encontrar esta división que les voy a hablar muy rápidamente de cuáles son. Como las páginas legales, esas páginas legales son muy importantes poderlas tener, especificar cuáles son los límites de los servicios y cómo vamos a responder frente a diferentes situaciones. Entonces están los avisos legales que se colocan, las políticas de privacidad. Hoy en día este tema es bastante importante. Cómo van a manejar nuestros datos, el tema de las cookies. Esto en Latinoamérica todavía no se empieza como a legislar, pero en Europa ya el tema de las cookies, que están portando información también del cliente, es un tema que debe tenerse muy en cuenta. Las condiciones generales de contratación tienen que ver cuando están haciendo algún tipo de contrato a través del sitio web, pues debe quedar muy claro cuáles son esas normas. Las cláusulas del newsletter, que es digamos las publicaciones o la revista, como lo queramos llamar, de publicaciones que se hacen a través de mail, y entonces pues si yo deseo o no deseo participar, y cuáles son esas formas, cómo me puedo salir, cómo van a manejar mis datos, y también como las políticas de evolución. Es muy importante esto.
porque es una parte donde se peca mucho en el e-commerce, es decir, donde tenemos algunas veces problemas para resolver. Tenemos las páginas sobre el sitio y ya estas páginas son informativas sobre pues, lo que es nuestra empresa, sobre lo que es nuestro negocio, sobre la historia, lo que queremos contar. ¿Por qué? Porque tenemos también que generar dentro del sitio pues, una identidad propia de lo que es la compañía. A veces muchas páginas que encontramos pues no tienen que ver nada con el look and feel o con los valores que tiene la empresa y que se deben de reflejar en la página. Entonces, cosas como la misión, la visión, los valores corporativos, a veces en compañías muy grandes es muy importante este tipo de páginas. Mostrar el grupo de trabajadores, a veces inclusive, pues quienes son fabricantes pueden mostrar de cómo hacen los productos. Esto genera mucha confianza. Cuando hay impacto social, esto le da un valor adicional a los comercios. El tema de los informes, cuando se quieren presentar informes de lo que se ha hecho para mantener informado a tu público, es importante. La historia de la compañía, si se quieren colocar galerías de imágenes o se quieren colocar descargas de manuales, todo este tipo de cosas resultan también muy importantes y son landing page con información que ayudan a generar confianza, y esa confianza pues también va a ayudar a una decisión de compra dentro del sitio. Entonces es bien importante. Vienen las preguntas frecuentes y esto es una muy buena estrategia, pero hay que saberla manejar. ¿Por qué? Porque las preguntas frecuentes normalmente tenemos una lista. Sabemos que normalmente al cliente no le gusta leer, salvo que quiera algo muy específico, que se quiera asegurar, de pronto esté comprando un artículo de mucho valor. Las preguntas frecuentes realmente deben de ser eso, detectar cuáles son esas necesidades reales del cliente, que nos podemos dar cuenta a través de las preguntas que hacen por las redes sociales, que te hacen por la página de contacto. Este tipo de comentarios van a ayudar a que sepas cuáles son esas preguntas más frecuentes y las puedas resolver en el sitio. ¿Eso qué te va a ayudar? Primero, pues hay gente que no la lee, pero cuando tú le das la respuesta simplemente lo rediriges y lo que va a suceder ahí es que te vas a ahorrar tiempo. Y también va a haber quien busque esa respuesta y te ahorres una llamada o te ahorres un mensaje para tenerle que responder al cliente. No se aconseja listas muy grandes porque ya se pierde la información. Entonces, si tienes entre 10 y 15 respuestas, que son las que más solicitan, pues creo que es lo más adecuado, ¿sí? Y también medir el impacto, pues puedes que tengan preguntas que realmente estás respondiendo, que nadie hace, sino que te las estás haciendo tú mismo. Entonces, sí poder medir ese impacto de cómo te está sirviendo esta página, ¿sí? Y también tratar de, cuando vas a explicar procesos, utilizar infogramas, utilizar videos para explicar. Es muy tedioso tener que leer y tener que analizar y entender lo que te estás tratando de transmitir, sobre todo cuando son procesos. Entonces, hacer infogramas donde tengas flujos y tengas algo más gráfico para poder entender un proceso va a ser mucho mejor. Entonces, esta es la recomendación para las preguntas frecuentes. Y finalmente, pues tenemos las de branding. Esto es muy importante. La marca, ahorita vamos a ver cómo también influye mucho dentro del UX, pero por ahora, cuando tenemos, digamos, un producto nuevo o queremos hacer más publicidad sobre nuestra marca, cómo la hacemos, generar identidad, pues hay páginas que podemos hacer directamente de información de la marca, resaltar un producto, y esto va a ayudar a que inclusive coloques botones para ir a hacer conversión, a aterrizar en otra landing page donde ya hagas la compra o hagas el tema de convertir, o sea, de que sí realicen una transacción comprando tu producto. Y también, pues a veces necesitamos ampliar información acerca de productos que son complejos, que pueden ser de tecnología, que pueden ser aparatos que no son muy comunes, y podemos hacer una landing page aparte para que podamos detallar esa información. Entonces, pues esto es
más o menos las páginas que más vas a necesitar. No significa que no haya otras que se puedan inventar para dar información dependiendo del tipo de negocio, pero estas son las más comunes para que las tengas en cuenta y ojalá todas las utilicemos, porque entre mayor información tengamos, sobre todo información de valor, pues va a servir para la conversión. Y llegamos entonces a nuestro segundo punto de nuestro capítulo de hoy, que es el UX, que en inglés sería User Experience, que es experiencia de usuario. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esa experiencia de usuario? Es toda esa filosofía de diseño que nos tiene que llevar a que cuando hagamos nuestro sitio, pues resuelva todas las necesidades que tiene el cliente cuando entra a ese sitio. Si es un sitio de ventas, si es un sitio de servicios, pues que tenga todos los elementos de conocer. Ya acabamos de ver las landing page que te van a agregar información. Pero entonces aquí lo que tratamos es de que cuando entren, lo primero que tenemos que hacer es que asociamos esto con lo que es la sensación, es decir, cómo se va a sentir el cliente. Yo veo algo agradable, veo algo que no es agradable, veo algo que es útil o no es útil, veo algo que me genera identidad o no me genera identidad. Recuerden, las marcas generan una identidad y eso es lo que hace que nos lleve a un cliente ideal. Por tanto, la marca debe de plantar o de proyectar su identidad a través del sitio. Entonces, para hacer esto, pues hay que tener unos elementos de UX, es decir, de experiencia de usuario cuando entra, que aquí enumero algunos, que son la organización de cómo están los contenidos, el testeo de los prototipos, la rapidez que tenga la aplicación, diseño y uso de interactividad, la seguridad que tenga el usuario para poder comprar, para que se sienta seguro de que al hacer una transacción pues su dinero está seguro, la satisfacción con la marca, es decir, aquí todo es muy sensorial. Para eso vamos a ver 6 puntos interesantes sobre este tema. Y lo primero, pues entonces que vamos aquí a observar es el tema de la percepción, que es la manera como cuando yo entro voy a sentirme, a percibir. Recuerden que no todos vemos de la misma manera, entonces más o menos tenemos que tratar de que tengamos los elementos mínimos de que todos puedan entender lo que estamos tratando de transmitir y no se dé como de diferente manera. Para esto es esta figura que coloco, muy conocida, que algunos ven un jarrón, otros ven pues las dos caras que están frente a frente. Y entonces pues no todos percibimos de la misma manera, por eso tenemos que ser muy específicos para tratar de llegar con un mensaje directo. También tenemos el tema de las emociones, y este tema de las emociones tiene que ver también que podemos generar una forma de cómo vemos o cómo nos sentimos cuando entramos a una página, el color, dependiendo del tipo de público que tenemos, el diseño, si vemos algo muy oscuro, muy cargado, si vemos algo muy limpio, eso nos genera una emoción y nos genera una predisposición para el motivo que tenemos finalmente de ofrecer un producto o servicio. Entonces esto se vuelve muy importante también en el momento del diseño. También tenemos el tema de la memoria. Cuando vamos con el tema de la memoria, nos referimos mucho a que tenemos diferentes tipos de público y a veces vemos información y no recordamos dónde estaba. Entonces tenemos que tratar de generar caminos diferentes para llegar al mismo lado, ¿sí? Entonces a veces vemos que en una página hay un menú, pero en el menú están las categorías, pero más abajo le mostramos las categorías más con otro diseño, y puede que allá en el footer, es decir, en la página de abajo, perdón, en la parte de abajo de la página, pues también enumeremos las categorías. ¿Por qué? Porque necesitamos diferentes rutas para que puedan llegar a donde el cliente necesita llegar, ¿sí? Es bueno llevar al cliente y orientarlo, obviamente con estrategias de venta, pero también debemos de generarle la facilidad de que se informe y llegar a esas landing page
a llegar a las preguntas, a llegar por dónde resolver todos sus problemas de forma fácil y de diferentes lugares. Luego tenemos el tema de la mentalidad, ¿sí? Este tema de la mentalidad se refiere mucho pues, a tener cuidado de cómo manejamos la información y cómo la sesgamos para no ir a herir susceptibilidades, ¿sí? Entonces muchas veces lo que tratamos con esto es de que no nos metamos en temas políticos, en temas religiosos, así como dice el cuento, en casa, para que no hayan problemas, pues no hables ni de política, ni de religión, ni de fútbol, porque vas a tener problemas. Entonces cuando uno en temas tan trascendentales, que son tan polarizados, dependiendo de las personas, te metes con una postura, entonces ya estás perdiendo una segmentación. Entonces hay que tratar de ser pues, muy digamos, generales cuando se habla, cuando se hace alguna, si se tienen blogs, pues de cómo abordas, sobre todo en temas de tendencia, pues algún tema que tiene que ver con política, que tiene que ver con un cantante, de si lo están acusando, si está haciendo noticia porque algo pasó, y cuando adoptas una postura frente a eso, pues puedes ganar o perder público. Entonces esa mentalidad, pues tratar de ser lo más general posible. Está el tema de la motivación y pues hay que generar también una estrategia de cómo atraer hacia el producto, cómo atraer hacia nuestro servicio, ¿sí? ¿Qué es el wow? A veces, esto lo vamos a hablar más en marketing en un capítulo más adelante, pero aquí el tema del wow es decir, ¿qué hace de que si yo vendo un producto igual a mi competencia, compren en mi página? ¿Qué los motiva a hacer eso? Y es que yo te genero un valor adicional. ¿Y cuál es ese valor? Pues es el wow. Por ejemplo, puede que, como se dice aquí en México, algo chafa, que es de menos valor, que es algo que no tiene calidad de alguna manera. Entonces, pues puede que ese artículo le coloquen una cantidad de información, le coloquen un video de cómo funciona, mientras el otro sitio tenga uno de más calidad, pero simplemente hace una pequeña descripción. Les aseguro que el cliente que tiene más información es el que va a comprar, y van a salir comprando ese chafa, ese de menos calidad. Esa es el tipo de motivación. Por eso es que muchos venden más y no tienen grandes cosas, pero es que muchas veces pecar por exceso de información no es pecar, es realmente muy bueno. Si ustedes ven el gran sitio que puede ser espejo de las mejores prácticas de e-commerce en el mundo, es Amazon. Los invito a que ingresen a Amazon y vean la cantidad de información y cómo te hacen mix de información y cómo te lleva a otros lados para que estés muy enterado de todos los beneficios de un producto, de lo que vas a tener con la devolución, cómo se te va a enviar, cuánto se te va a demorar. Es decir, todo lo que yo necesito para poder tomar una decisión de compra lo encuentro rápidamente, no tengo que irme a diferentes lados. Y el aprendizaje sería nuestro último punto, que tiene que ver con conocer bien acerca del producto, tener la mayor cantidad de información. Esto es bien importante porque pues vamos a poder darle tanta información al cliente que no tenga que irse, que tenga todos los elementos de hacerlo. Recuerden con esto lo que decía hace un momento, de que no todo tiene que ser texto. Entre más utilicemos recursos gráficos, eso está comprobado, vamos a responder mejor a que el cliente se quede dentro del sitio, a que quiera conocer. Entonces, si en vez de escribirle en lo que llamamos la descripción del producto, de escribirle, más bien le colocamos un infograma de cómo funcionan todos los pasos, pues va a ser muchísimo mejor y vamos a tener una muy buena experiencia allí. O mucho mejor, un video explicativo. Entonces les aseguro de que esta metodología, donde le generemos aprendizaje al cliente sobre el producto, y no solo sobre el producto, sino sobre los procesos dentro del sitio, cómo hace para comprar, cómo te hago una devolución, cómo te voy a enviar,
Toda esta información es muy importante darle a conocer al cliente, y ese es el aprendizaje que se tiene sobre el sitio, y entre más aprendemos, pues más facilidades tenemos de tomar decisiones. Entonces, estos son los 6 puntos que les decía sobre la experiencia de usuario en el sitio, bastante importantes para que generemos la identidad, para que generemos una posibilidad de que el cliente se sienta muy bien y eso se convierta en una razón para poder comprar. Entonces, vamos con nuestro siguiente punto y el último sobre este capítulo de landing page, de UX y UI, con el tema de la experiencia interfaz. Muy bien, y entonces finalizamos aquí el tema de UI. Y para explicarles qué significa esto, pues las siglas en inglés UI, que significa User Interface, tiene que ver con nuestra experiencia dentro de la plataforma que estamos utilizando. Recuerde que no siempre tiene que ser una página de e-commerce, puede ser una app donde estemos haciendo, puede ser alguna publicidad o algún video. Pueden ser diferentes formas en que estamos tratando de vender, una red social inclusive. Entonces, esa experiencia que yo tengo dentro de esa interfaz, pues debe de ser muy adecuada, debe de ser muy fácil de utilizar y debe ser intuitiva para que el cliente pueda ir. Entonces, hay 4 puntos importantes sobre la experiencia de interfase que les quiero hablar para finalizar este capítulo, que es el propósito del sitio, la ayuda al usuario, cómo vamos a mostrar el contenido y el diseño gráfico funcional. Entonces, el propósito del sitio obviamente tiene que ver cómo va a ser su funcionalidad, para qué estoy haciendo yo ese sitio. Para vender, sí, pero ¿qué voy a vender? No es lo mismo vender ropa que vender tecnología, que vender zapatos, que vender accesorios. Todos tienen una forma diferente y cómo lo vamos a orientar. Y sobre todo, si voy a vender servicios, este tema de la página de servicios es bien importante porque eso te genera unos diferenciales grandes frente a cuando estás vendiendo productos, porque un servicio no lo envías, tú envías un producto. Entonces hay unos límites de tiempo, hay unos agendamientos para poder cumplir con el servicio, hay un desplazamiento, o sea del cliente o sea de alguien que tenga que ir hasta un domicilio a prestar ese servicio. Tiene que ver también con la caducidad, tiene que ver con una satisfacción, tiene que ver con la seguridad de quien va. Entonces no es lo mismo. Todo esto, este propósito, debe de ser bien claro, debe tener no solo las páginas informativas que hablábamos al principio, sino que debe tener, pues digamos, la forma de cómo voy a navegar, cómo me voy a agendar, cómo siguen todos los pasos para hacer una buena experiencia del cliente. Luego está la ayuda al usuario, que tiene que ver de cómo lo atiendo, ¿sí? Entonces, pues vamos a encontrar diferentes maneras, porque te pueden escribir un correo electrónico, también lo puedo ayudar a través de páginas landing page, como veíamos al principio. También tenemos los chats, tenemos WhatsApp, tenemos diversas formas en cómo nos pueden llegar. La página de contacto también es una muy importante. Entonces, debemos de tener, o sugerimos que se tenga, pues unos libretos, hablemoslo de alguna manera, donde siempre respondamos de la misma manera en todos los canales, ¿sí? No podemos responder de una manera o tener una rapidez de respuesta muy diferente si me hablan por un chat que por un WhatsApp, no. Está comprobado de que entre un chat y un WhatsApp, el WhatsApp tiene un 60% más de probabilidad de conversión, por lo que un chat, pues una vez te sales del computador o cierras la sesión o te sales de la página, ya se perdió, mientras que un WhatsApp, pues vas a tener ese contacto ya ahí y en cualquier momento vas a poder continuar con la conversación, además pues de las facilidades que nos presenta poder enviar una imagen, un video, un mensaje de voz. Entonces esto nos facilita mucho la vida y se pueden cerrar muchos negocios y podemos darle aprendizaje, como decíamos ahorita en el UX, darle un aprendizaje al cliente para que pueda tomar una decisión importante sobre lo que necesita.
Finalmente, lo que he venido repitiendo en este capítulo también es todo el tema de cómo mostramos los contenidos. Recordemos utilizar lo menos posible de texto, de hablar ahí en textos que ya la gente no lee. Cada vez la información fluye más rápido, cada vez necesitamos ver más información. Ya las redes sociales, ustedes ven que le damos link y nada más paramos en el feed o paramos en el scroll que le damos a un teléfono o a una página web cuando vemos algo importante, no cuando vemos texto. Entonces, vuelvo y repito, el tema de los infogramas, el tema de los videos, el tema de las imágenes son bien importantes para poder dar información hoy en día, que es resumida, poco texto y muy gráfica para dar a conocer los pasos y los flujos que necesitamos dar a entender. Entonces, a trabajar mucho con este tema de cómo generamos la información. Y finalmente, el diseño gráfico funcional. ¿Qué es esto? La página no es solamente que sea atractiva y bonita como la necesitamos, que genere un impacto, como decíamos ahorita en el UX, sino que es bien importante también que podamos hacer de que los pasos y los flujos sean lógicos, de que tenga los botones que vayan a donde necesite, que los botones realmente hagan lo que necesito, que los links estén bien y que ayude al cliente, que tenga muchas ayudas, que le esté indicando, depende de lo que quiera hacer, qué es lo que va a hacer, dónde lo puede encontrar, dónde puede generar esa ayuda, dónde puede llegar a la landing page, cómo le podemos apoyar para que tome una decisión de compra, porque finalmente ese es el objetivo de un e-commerce. Poder vender un producto o servicio, pero necesitamos dar muchísima información, necesitamos guiar al cliente para que esto se pueda hacer. Entonces, hasta aquí llegamos con estos 3 importantes puntos de lo que tiene que ver con una mejor experiencia en nuestra tienda online, que son las landing page, la experiencia del usuario y la experiencia de interfaz. Bueno, y espero pues que les haya servido mucho esta información, la podamos colocar ahí al servicio de nuestros e-commerce, de que puedan ayudar mucho a que sepan cómo construir y qué construir dentro de sus tiendas, y sobre todo tener en cuenta esa frase de Steve Jobs al principio sobre que primero pensemos en la experiencia de usuario y luego en la tecnología, cómo vamos a hacer que eso suceda. Nuestro próximo capítulo va a ser sobre logística, bien información de muchísimo valor para que no se lo pierdan. Entonces, no queda más que agradecerles por este momento, por este rato que la pasaron aquí. Dejen sus comentarios, buenos o malos, pero dejen sus comentarios si les podemos ayudar, si los podemos apoyar. Ahí están mis redes sociales, mi WhatsApp, todo el tema que les pueda apoyar. Pues mi nombre es Paulo Andrés Osa Benítez y nos vemos en nuestro próximo capítulo.